El día que López Dóriga trató de ocultar la tragedia del sismo de 1985. En México, durante décadas, los medios de comunicación tradicionales como la televisión y radio fueron la principal fuente de información para muchos, y es por ello que se ha criticado a estos medios de comunicación, ya que cuando ocurren eventos importantes o tragedias en el país, no conviene que la gente se entere. Como el 2 de octubre de 1968, existe una famosa leyenda donde el famoso presentador Jacobo Zabludovsky ocultó la tragedia de la matanza de Tlatelolco y diciendo simplemente: hoy fue un día soleado, y que era lo más relevante del día. Uno de los episodios más tristes de México, y en especial de la Ciudad de México, fue el desastroso sismo de 1985. Chihuahua, 7 de la mañana, 19 minutos 42 segundos. Sigue temblando un poquitito, pero pues vamos a tomarlo con una gran tranquilidad. Vamos a esperar un segundo para poder hablar. Aquel 19 de septiembre, la tragedia finalmente consumó a 5,000 edificaciones, ya que fueron parcial o completamente destruidas. Según cifras oficiales, se habla de 2.500 personas que perdieron la vida, pero cifras extraoficiales hablan de 10,000 desaparecidos y fallecidos, e incluso 20,000. La tragedia fue tal que incluso se creía que la Ciudad de México había desaparecido. El daño en las telecomunicaciones fue terrible. Alrededor de 14.500 líneas locales se perdieron y la larga distancia quedó inutilizada, además de que los canales de televisión como Televisa se perdieron, ya que su edificio principal de transmisiones se cayó. El gobierno de ese entonces correspondía a Miguel de la Madrid, el cual estaba pasando por una terrible crisis de credibilidad. Una situación de emergencia. No es tiempo de titubeos ni de querellas. La crisis de 1982 dejó una inflación del 200% y la moneda estaba muy devaluada. Se trataba de mantener una imagen en el gobierno de que el país estaba próspero y fuerte. Con una soberbia y una constante necesidad de mantener la imagen del gobierno fuerte y próspero, no fue hasta 36 horas después que el gobierno se comenzó a pronunciar ante la tragedia. Fue tal la soberbia que se rechazó la ayuda internacional y el propio presidente dijo: se agradecen las buenas intenciones, pero el país puede manejar solo la tragedia. Es un país autosuficiente. Además de las desgracias personales, que son indudablemente las que no tienen reparación, viene a complicar el manejo de nuestra crisis económica. Mejor la misma ciudadanía fue la que se movilizó para realizar los trabajos de rescate, con poco más que sus propias manos y cubrebocas, además sin ninguna convocatoria, ni siquiera el propio gobierno pudo hacer eso. Aquí es donde entra el famoso conductor de televisión, Joaquín López Dóriga, que en ese entonces transmitía en vivo en el Canal 13, un canal que era propiedad del gobierno. Un tierno López Dóriga de 38 años fue el que empezó a hablar de la tragedia, una tragedia que era obvia, y el gobierno de la Madrid dio una sola orden: minimizar la tragedia. Es ahí cuando López Dóriga comienza a narrar las noticias que estaban lejos de la realidad. Va más allá de lo que yo le pueda contar, por eso prefiero quedarme callado. En la colonia del Valle se reporta a la Universidad Latinoamericana que todos están bien. Del edificio Nuevo León de Tlatelolco piden informes. Lo que le puedo informar es que el edificio está dañado. El edificio está dañado, no se ha derrumbado, no se ha venido abajo del todo, pero el edificio Nuevo León de Tlatelolco está sumamente dañado. El derrumbe del edificio Nuevo León de Nonolco, Tlatelolco, es tal vez uno de los desastres más impresionantes provocados por el sismo de esta mañana. Con palabras y una mirada dudosa, López Dóriga afirma que el edificio Nuevo León fue dañado. La realidad fue otra. La estructura del edificio se venció en la parte de abajo y finalmente el edificio colapsó, quedando la parte de abajo enterrada y la parte más alta encima de todo el conjunto, con una cifra que oscila entre los 200 y 300 fallecidos. Como podemos ver, no hay ninguna justificación, ya que al ser un canal del gobierno es obvio que tenían toda la información de lo ocurrido. En ese momento se hicieron recorridos en helicóptero y vemos a un López Dóriga dudoso, como si supiera perfectamente lo que ocurrió, leyendo unas notas y leyendo otras, confundido entre tanta nota
y una verdad que ocultaba. La Universidad del Valle de México está bien, está dañada, pero no está bien del todo. Ahora veremos cómo un reportero le comienza a relatar la magnitud de la tragedia. Podemos ver la evidente molestia de López Dóriga, estando consciente de la situación, pero también muy consciente de que no tiene que decir nada. Ese es el panorama visto por Univisión en este recorrido. Bien, espero más información en un momento. Tenemos más información en la colonia Roma y centro de la capital. Está considerado zona de desastre, igual en la colonia Juárez, donde varios edificios están derrumbados. Por eso. No se puede afirmar todavía del número de muertos. Hay muchas construcciones dañadas. Se calcula que se han derrumbado de 10 a 12 edificios en diferentes puntos de la ciudad. Bien, te pido que... López Dóriga, al ver que el reportero comienza a hablar de más, trata de callarlo. Y finalmente el reportero pregunta si están al aire, como si supiera que también no tiene que decir eso al aire. Y con una molestia terrible, López Dóriga le dice que sí. Casas quebradas, vidrios rotos. Y vuelvo a insistir, en Zacatecas y Monterrey ahorita está coordinada una amplia zona donde... Sí, estábamos pasando la imagen de lo de la calle de Monterrey y Zacatecas. ¿En la imagen también? En cuanto tengas más información, te agradeceré que me la des. ¿Estamos al aire? Estábamos, sí. Por si no fuera suficiente, en este otro fragmento se puede evidenciar más su enojo, tratando de callar a la reportera y diciendo que vaya directo a los daños. Aquí en la Secretaría de Comunicaciones también la situación es crítica. Hay muchas personas atrapadas todavía. Dame los datos, por favor. Dame los datos, Emma. ¿Perdón? Dame los datos. Yo sé que es muy impresionante eso, pero dame los datos. Los mismos reporteros quedan impactados por la magnitud del desastre. Sin duda alguna, algo muy lamentable, ya que como te conté al inicio del video, las líneas telefónicas estaban caídas y la única manera de enterarse de cómo estaban los familiares de provincia en ese entonces era por la radio y televisión. Finalmente, López Dóriga da una cifra preliminar del sismo, muy alejada de la realidad. A estas alturas no se puede saber si dio esa información porque es la única que tenía o porque trató de ocultarla también. La solidaridad de las personas salió a relucir, pero también la evidente incompetitividad del gobierno y sobre todo cómo trataron de callar esta tragedia. En la historia de México y de los noticieros, este no ha sido el único caso en el cual se ha tratado de ocultar información. Recientemente, en la historia moderna de México, el 19 de septiembre del 2017, se hizo muy popular el caso de Frida Sofía, una supuesta niña que estaba en los escombros del colegio Repsamen, la cual se le dio cobertura durante varios días. La gente afirma que la niña nunca existió y que simplemente fue un montaje de los medios de comunicación para desviar la atención o simplemente ganar rating. Si quieres que hable de este caso o de cualquier otro caso que tenga que ver con temas de los medios de comunicación, házmelo saber en los comentarios y no olvides dejar tu like. De igual manera, si tú conoces un caso particular o quieres que en un video hable de otro caso, no dudes en dejarlo en los comentarios. Por mi parte sería todo y yo me despido. Chao chao.